vuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 16. Evangelio según San Mateo en el capítulo 16. Vamos a leer del 16 al 20. ¿Acompañáis conmigo en la lectura? 16, del 16 al 20. 16, del 16 al 20. Dice así la palabra. Respondiendo, Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Pedro descubrió aquí algo tan grande, algo tan glorioso, que se podría llamar que él descubrió el secreto de Cristo. Él descubrió este secreto. En este día podríamos decir que este es el mensaje más importante. No digo que sea el mensaje más importante porque estamos a final de año y sea el último del año. Digo que este mensaje que transmitió esta palabra, que transcribió el evangelista Mateo, esa confesión que Pedro hizo, es el mensaje más importante. Por eso, como este es el mensaje más importante, este lugar donde estáis es el lugar más importante donde pudierais estar en el día de hoy. Por eso, yo sé que luego lo van a ver por internet. Hay algunos hermanos que no vienen, no han podido venir, algunos, los motivos que sean, y luego lo verán por internet. Luego se bajarán el mensaje y lo oirán, lo escucharán, pero no va a ser lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? Estamos en el lugar más importante. Por eso tenemos que estar entendiendo que estamos hablando del mensaje más correcto de la Biblia. Esto es Evangelio. Amén. Yo sé que es un mensaje, cada vez que quizás me acerco a este capítulo 16 de Mateo, y cuando hablamos de este mensaje y hablamos de este Evangelio, yo sé que personas dicen otra vez, otra vez. Sí, otra vez. ¿Por qué? Porque ayer comisteis, ¿o no? Ayer comisteis. Me consta que en estos días que llevamos de fiestas de Navidad habéis comido más de lo normal, quizás más abundantemente que otras veces. Habéis comido mucho. Comiste, pero hoy vais a comer. Algunas a lo mejor estáis pensando ya, a ver qué hago para la comida, como decíamos en Obreros. ¿Qué voy a hacer hoy para comer? Vais a comer otra vez. Yo tengo 59 años. Qué viejo, ¿verdad? 59 años. No me canso de comer. No me aburro de comer. No me hastía la comida todavía. Este mediodía llegaré y comeré otra vez. Pero, pastor, comiste ayer. Ya, pero me apetece. Mi esposa preparó una paella y me gusta. ¿Cómo no voy a comer paella? Si es uno de mis platos preferidos. Pero ya lo has comido tantas veces. No importa. Tenemos que seguir comiendo, ¿verdad? Hemos escuchado muchas veces el mensaje del Evangelio. Lo sé, no importa. Necesitamos seguir escuchando el mensaje del Evangelio. Se dan muchos mensajes en las iglesias, muchos mensajes durante todo un año. Pero yo tengo que seguir escuchando el mensaje del Evangelio. ¿Por qué razón será? Necesito seguir escuchando, porque es vida. ¿Por qué tengo que comer? Porque es mi vida. ¿Por qué tengo que necesidad de beber? Si ya bebí agua ayer, hoy necesito beber agua, necesito mi dosis de agua, ¿verdad?
Necesitamos beber agua todos los días. Si no, en 3, 4 días me muero. Si yo no escucho el Evangelio, también me muero. Porque el Evangelio me provoca la vida. Porque el Evangelio es vida. Por eso necesito escuchar el Evangelio. Por eso el Evangelio es el mensaje más importante de la vida. Lo necesitamos. ¿Por qué lo necesitamos? Para convertirnos en personas normales. Yo necesito el Evangelio para ser una persona normal. Muchos creyentes luchan mucho por tener su vida de fe. ¿Verdad que sí? Se esfuerzan mucho para tener una vida de fe. Muchos creyentes también se esfuerzan mucho por tener sus tiempos de oración. Es más, los cultos de oración cuesta tanto trabajo que ni siquiera vienen a los cultos de oración la mayoría de los creyentes. Ni siquiera vienen. A veces se convierte que el evangelismo es una carga muy difícil de llevar, muy complicada. Cuando yo entiendo el Evangelio, si yo como el Evangelio, que es vida, y yo tengo la vida del Evangelio, entonces lo que es tan complicado, la vida de fe, entonces se vuelve sencilla. Ya no es tan complicado la vida de fe. Es que es muy difícil, pastor, llevar una vida de fe. Pastor, es que es muy complicado. Claro, porque no entendemos Evangelio. La vida de fe es sencilla. La vida de fe es algo que Dios hace en nuestra vida. La oración, es un esfuerzo. La oración es que es difícil. La oración es que me cuesta mucho. ¿Por qué? No estamos entendiendo que la oración, cuando nosotros entendemos el Evangelio, es descanso. Cuando yo entro en la oración, yo descanso. ¿Por qué? Porque venir a mí y dejar todas vuestras cargas, venir a mí y dejar todas vuestras preocupaciones, venir a mí con acción de gracias y dejar vuestras cargas en mí. ¿Por qué entonces la oración es tan difícil? ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo? No estoy entendiendo que la oración es descansar en los brazos de Dios. La oración es entrar en la presencia de Dios y descansar. ¿Por qué evangelismo es tan complicado? Una de las cosas más difíciles. Es que el evangelismo me cuesta mucho. Es que el evangelismo me da mucha cosa. Es que el evangelismo me da vergüenza. Pero el evangelismo es sencillo. ¿Por qué? Simplemente evangelismo es la revelación de Cristo en mi vida. Es que Cristo se revela a través de mi vida. Es que Cristo obra en mi propia vida. Y como Cristo obra en mi propia vida, las personas lo ven y me levanto como testigo de una manera simple y fácil. No es simplemente estar entregando folletos en la calle. Me da vergüenza, claro, y a mí también me da vergüenza. Hay mucha gente que se dedica a gritar en las bocas de metro y todas esas cosas, y algunos no, es que a mí me da vergüenza. Bueno, claro, pero no es necesario eso. No digo que no se haga, cada uno obre y tenga su sistema y su método de evangelismo. Pero yo digo, evangelismo es fácil cuando Cristo se revela en mi vida. ¿Qué significa eso? Que la gente lo va a ver, como lo vio en la vida de José. Para José no fue fácil el evangelismo, simplemente manifestó y se reveló al Dios que llevaba dentro. Y entonces, tanto Potifar como el faraón vieron, es que el Espíritu de Dios está en este hombre. Y le levantó como gobernador. Sencillo, es fácil. Ahora, simplemente para esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente yo tengo que entender qué es la palabra de Dios. ¿Por qué digo que tenemos que entender? Porque a veces cuando hablamos de la palabra de Dios, es que yo tengo que tomar la palabra de Dios. Tengo que tomar esta palabra, porque si no es muy difícil. Decimos muchas veces, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que hacer la palabra de Dios. ¿Qué significa todo esto? Que no estamos comprendiendo qué es la palabra de Dios. Por eso, tanto la vida de fe como la oración y el evangelismo es tan complicado, porque no entendemos la palabra de Dios. Yo tengo que tomar la palabra de Dios. No tengo que tomar la palabra de Dios. Simplemente tengo que dejar que la palabra de Dios se cumpla en mi vida. Ya está, no te tomes, no hace falta que te la memorices tampoco. Simplemente tienes que tomar y la palabra se cumple. No es que escuchar mucho la palabra, a veces escuchamos mucho la palabra. No es escuchar mucho la palabra. Yo tengo que recibirla. No es tanto escuchar, sino recibirla. A veces escuchamos la palabra, pero no la recibimos. Estamos aquí, escuchamos el mensaje, salimos fuera, el mensaje se queda dentro. No pasa a veces de aquí. ¿Por qué? No la recibimos. La escuchamos, no la recibimos. ¿Entendemos la diferencia? Yo la escucho, la entiendo, se me mete aquí,
pero no la estoy recibiendo dentro de mi corazón, no la estoy implementando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacemos la palabra, queremos cumplir la palabra, pero no es cumplir la palabra, porque la palabra funciona sola. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es viva y porque es eficaz. La palabra funciona sola, no te necesita a ti para que la palabra de Dios se cumpla. Es palabra de Dios. ¿Necesita un soporte la palabra de Dios para que funcione? No necesita. Dios dijo, hágase la luz. ¿Y la luz qué hizo? Automáticamente se hizo. Ya está. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando yo hago estas cosas es lo que nosotros llamamos religión. ¿Por qué se convierte tan difícil las cosas? Porque estamos trabajando dentro del plano de la religión. No estamos comprendiendo correctamente. Yo tengo que entrar dentro del plano de lo que es evangelio. Cuando yo entro en el plano del evangelio, la vida de fe es sencilla. Cuando yo entro en el plano del evangelio, la oración para mí es un descanso. Cuando yo entro en el evangelio, el evangelismo se hace solo porque es la revelación de Cristo en mi vida. ¿Amén? Tenemos que entender esto. Por eso, en este día tenemos que salir de la religión y tenemos que entrar dentro del evangelio. Estamos terminando un año. Tenemos que hacer este cambio. Tenemos que hacer este giro. Tenemos que salir de esta situación. No esforzarse, no es esforzarse. Lo decimos muchas veces, a veces no lo entendemos. A veces yo mismo, a veces me cuesta trabajo. Porque a veces también yo soy a veces impelido a hacer cosas. Pero es no hacerlo. Es simplemente dejar que Dios haga. No es esforzarme para guardarla. Porque si yo me esfuerzo en guardarla, antiguamente, por no guardarla te apedreaban. Cuando tú quebrantabas la ley, la palabra, te apedreaban. ¿Os acordáis, no? Cuando la mujer entró en esa situación de adulterio, la apedreaban. Aquel que, como Esteban, por decir cosas sacrílegas, por no estar dentro de su contexto, lo apedrearon. Aquellos que se saltaban la ley lo apedreaban. Aquel que trabajaba el sábado lo apedreaban. Aquel que hacía tantas cosas lo apedreaban. La palabra de Dios no es todo eso. La palabra de Dios es promesa. ¿Os acordáis que hace unas semanas hablábamos? La palabra de Dios es promesa. La Biblia, por lo tanto, es la promesa que Dios nos ha dado. Es la promesa que Dios nos ha dado. Es Dios quien cumple la palabra. Nosotros no podemos hacerlo. Por eso no entra dentro el esfuerzo humano, porque yo no puedo cumplirla. Yo no puedo cumplir la palabra. Si yo pudiera cumplir la palabra, Cristo no hubiera venido. ¿Para qué? Cúmplela. Si puedes, si te esfuerzas y la puedes hacer, ¿para qué va a venir Cristo? Cuando nosotros nos esforzamos, entramos en este trance de lo que es la religión y nos esforzamos mucho. Tenemos que ver y entender el cumplimiento de la palabra que Dios hace. Yo tengo que entrar dentro del cumplimiento de la palabra que Dios realiza. Cuando yo entiendo esto, es cuando hay gratitud en mi corazón. Porque me di cuenta, no soy yo. Es Dios mismo quien obra. Cuando yo entiendo esto, yo estoy muy agradecido a Dios. Cuando yo estoy muy agradecido a Dios, entonces puedo diezmar. A veces me dicen, pastor, habla del diezmo. Está bien, pero es tontería. Si no hay gratitud en el corazón, no hay diezmo. El diezmo es fruto de la gracia de Dios. El diezmo sale porque si recibo gracia, si yo recibo gracia de parte de Dios, diezmaré el doble. Daré el doble. ¿Por qué? Porque estaré doblemente agradecido. Y como yo estoy agradecido por la gracia que he recibido, yo voy a diezmar. ¿Para qué? Para que mi hermano también reciba la gracia. Para que no sea solamente un diezmo. No, es que tenemos que mantener el local. Mira, me importa 3 narices el local. Lo importante es que el evangelio se predique. Lo importante es que el evangelio sea proclamado. Lo importante es que a través de mis diezmos y a través de mis ofrendas, este evangelio pueda ser predicado hasta el último de la tierra. ¿Por qué? Porque estoy tremendamente agradecido del mensaje que yo he escuchado. Estoy agradecido. Nosotros en este tiempo, y ayer tuvimos una entrevista con la secretaria de misión de Tarakpan en Corea. Tuvimos ayer una entrevista. Y lo que salía en mi sensación última es, hablando del viaje de los pastores Jonathan y Miriam para Corea, organizando todo esto, yo decía, pensaba en mis adentros, caramba, que se me va no solamente mi hijo,
que se me va el copastor y se me va. Y la estaba escuchando a Miri en la alabanza, digo, es que también se me va de la alabanza. Es que si no van de los maestros de escuela bíblica, de los remanentes. Y pensaba todo esto, digo, wow. Pero en el fondo digo, esta es mi ofrenda para el evangelismo. Esta es mi ofrenda para el evangelio. Esta es mi ofrenda. ¿Ofrendar qué? Lo que uno más quiere. ¿Por qué? Estoy agradecido a Dios. ¿Cómo yo entonces voy a impedir que puedan estar yendo a entrenar, que puedan salir para hacer la evangelización del mundo, que puedan prepararse para luego volver, si Dios quiere, cuando Dios quiera, hacer la obra? Si es por causa del evangelio, si es por amor de Dios. Esa es mi ofrenda. No es a veces, es que el dinero a veces es lo de menos. Es ofrendar lo que uno más quiere. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado lo más valioso. Te ha dado a Cristo. Te ha dado este evangelio. Entonces es fácil ofrendar cuando tú has recibido gracia de parte de Dios. ¿Por qué no ofrendas? Porque no recibes gracia. ¿Por qué escatimas? Porque no recibes gracia. ¿Por qué me viene un hermano? Tengo que ofrendar si me han devuelto de Hacienda. Mira, hermano, si me preguntas eso es que no has entendido ni la ofrenda ni el evangelio. Si preguntas eso es que no habéis entendido. Pastor, pero entonces también de los ingresos de no sé qué, de no sé cuánto, que no es nómina, hermano, no has entendido nada. No has entendido entonces. Es no entender el diezmo, es no entender la gratitud a Dios, es no haber entendido el evangelio tan valioso que Dios nos ha dado. Es no entender. Es que si ofrendo entonces, hermano, entonces no has entendido que Jehová es tu pastor y nada te faltará. Entonces no has entendido el evangelio, no has entendido quién es Dios, no has entendido quién es tu padre. ¿Tú crees que tu padre es el padre que quizás hayas tenido, que fue mezquino contigo? No lo sé. O puedes pensar humanamente que si doy más de ofrenda, entonces no me va a llegar a final de mes, y es más importante que yo llegue a final de mes que no dar la ofrenda. ¿Dónde están tus prioridades? Es no entender la acción de gracias, es no entender la gracia de Dios. Es simplemente ver. No podemos vivir conforme la Biblia, no puedo vivir conforme dice la palabra. Por eso necesito a Cristo. Por eso necesito a Cristo. Por eso necesito la obra del Espíritu Santo. Es ver esto y estar agradecido. Entonces podrás entrar dentro del interés de Dios. ¿Dónde Dios tiene su interés? En el momento que nosotros confesamos que Jesús es el Cristo, en ese momento nosotros podemos entrar dentro del horario de Dios. Este es el horario de Dios para Pedro. Era el horario de Dios en ese momento. Por eso en este día tenemos que disfrutar del secreto de Cristo. Es un secreto. Si ves la respuesta de Jesús, es un secreto. ¿Quién te ha enseñado esto? ¿Quién nos ha enseñado que Jesús es el Cristo? ¿Qué maestro, qué pastor, qué seminario le ha podido enseñar a Pedro esta revelación profunda? Nadie se lo pudo enseñar. ¿Quién nos la ha enseñado a vosotros? Gracias porque he llegado a esta iglesia y el pastor predicó este mensaje y gracias. Está bien ser agradecido, pero no es el pastor. Esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Esto no te lo revela carne ni sangre. Esto no te lo revela una persona. Esto no te lo revela un seminario. Esto no te lo revela un individuo. Esto no te lo revela nadie, nada más que Dios que está en los cielos. Te ha dado el secreto del Cristo. Cuando usamos el evangelio, estas cosas que nos tienen que ver con Dios, tenemos que ver las cosas, que todo está dentro de ese plan, que nosotros a veces usamos el evangelio en cosas que no son necesarias y oramos para que Dios nos dé cosas que no son necesarias. Recuerdo una vez una anécdota de un agricultor que iba al campo a arar, iba en un Mercedes último modelo. Puedes ir, hombre, puedes ir, pero abrió el capó de atrás, sacó la azada, sacó el arado, sacó las cosas de un Mercedes. Mercedes no está para eso, ¿verdad? Usamos cosas que no son. A veces usamos el evangelio para cosas que no son necesarias. Pastor, me duele la cabeza. ¿Puedo orar para que Dios me sane? El evangelio no es para eso. A veces somos muy niños en este tipo de cosas. Queremos jugar al golf y usamos un bastón. El bastón no es para jugar al golf. Hay palos de golf, ¿verdad?
Y con un bastón puedes dar a la pelotita, sí, pero no está para eso. Queremos usar el Evangelio para otras cosas que no son importantes. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, coger el Evangelio correctamente. Este es el mensaje más importante que puedes recibir. El mensaje más importante que puedes dar. Pedro confesó: Jesús, tú eres el Cristo. No podéis hacer ninguna otra confesión más grande que esta. No hay ninguna otra confesión más importante que esta en vuestra vida. Con esta bendición, él recibió las bendiciones del cielo. Lo primero que le dijo, entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón. Bienaventurado eres, Simón. Si tú recibes esta palabra, esta revelación, y recibes esta palabra, vas a recibir las bendiciones del cielo. No hay nada más importante. A todo el mundo les gustan las bendiciones, a todo el mundo les gustan estas cosas. ¿Pero qué ocurre? Ay, pero nos gustan las cosas terrenales, nos gustan las cosas naturales, nos gusta el pan. Comer, ¿verdad? Como decía uno, dice, hombre, el pan está bien. Dice, sí, pero si le metes un poquito de jamón serrano está mucho mejor, ¿verdad? Nos gusta comer cosas buenas, pero también tenemos que recibir las bendiciones del cielo, las bendiciones especiales. Tenemos que recibir el pacto eterno de Cristo. Está bien, podemos recibir las bendiciones físicas, claro que sí. Las bendiciones naturales, podemos recibirlas, claro que sí. Pero lo mejor es que tú recibas la bendición del pacto de Cristo. Por encima de cualquier otra cosa, que podáis confesar que Jesús es Cristo. En este año 2019, que podéis confesar que Jesús es el Cristo. Porque entender que Jesús es el Cristo es todo. Poder llegar a entender que Jesús es el Cristo es recibir la respuesta definitiva para tu vida. No hay nada más, no hay nada menos que esto. Tenemos que entender esta palabra. La gente, estamos viendo, no lo vamos a repetir, la gente busca el pan. La gente busca lo físico. Buscan esas cosas. Un día Satanás juega con nosotros por estas cosas. Satanás se divierte con estas cosas. Ah, el pan, toma, yo te doy pan. Ay, convierte el pan, convierte esta roca en pan. Porque le gusta jugar estas cosas, ¿verdad? Ay, convierte. Vamos a jugar a hacer milagritos. No es eso. Hay cosas más importantes. Si yo confieso que Jesús es el Cristo, un día va a ocurrir algo grandioso. Un día vamos a empezar a recibir los milagros de Dios. No importa lo que seamos y cómo estemos. Lo importante es que un día vamos a recibir las bendiciones de Dios. Un día, un niño que fue abandonado en un río, un día se convirtió en un libertador. ¿Amén? Un niño se convirtió en un libertador. Un pastor de ovejas, un niño pequeñito, un jovencito simplemente, un día se convirtió en un rey. Son los milagros de Dios. Son esos milagros que Dios tiene para nosotros. Cuando estemos en el interés de Dios, Dios hará todas las cosas. Un día, estando delante de la presencia de Dios, los muros de Jericó caerán. ¿Cuándo? Un día, en el horario de Dios. Dar vueltas delante de una figura, delante de unas murallas. Un día, una vuelta. 2 días, 2 vueltas. 6 días, 6 vueltas. El 7º día, dar 7 vueltas. En total 13. ¿Cuál es el problema? Algunos se van a la 10ª vuelta. Ay, es que he dado 10 vueltas. Me canso, me voy. Otros a las 11. Ah, ya he dado 11 vueltas, ya no aguanto más. Ya he dado 7 vueltas. Ah, son muchas, demasiadas. No saben esperar. ¿Amén? No saben esperar. ¿Qué cosa? El horario de Dios. ¿Y qué es lo que hacemos? Empezamos a hacer otras cosas. Realizamos otras cosas. Bueno, ya que vamos a dar vueltas, pero también vamos a hacer esto otro. No funciona. Solo tenemos que predicar el Evangelio. No predicar otra cosa, solo predicar el Evangelio. Cuando yo predico el Evangelio, recibo la bendición. ¿Qué bendición? Tú serás como una roca. ¿Qué es lo que significa esta palabra? Si entramos dentro de la confesión de fe, de que Jesús es el Cristo, mi iglesia será edificada en una roca. ¿Solo mi iglesia?
decían los obreros esta mañana, ¿solo mi iglesia? Edificaré mi familia en esta roca. Edifica tu matrimonio en esta roca. Edifica tu vida en esta roca. Edifica todo lo que tú eres en esta roca y tu vida funcionará. Y la vida funcionará bien. Pero ¿qué es lo que ocurre? Me esfuerzo tanto que Dios no puede obrar. Me esfuerzo tanto que Dios no puede obrar en mi vida. Me esfuerzo tanto que la obra del Espíritu Santo no puede funcionar en la vida. Nos esforzamos tanto en tantas cosas que Dios no puede obrar en tu vida. Solo me hace falta Cristo. Solamente me hace falta proclamar la confesión de Cristo. Cuando yo hago la confesión de Cristo, se quiebra el poder de Satanás. Ese poder de Satanás se quiebra. ¿Por qué es que se quiebra el poder de Satanás? Porque creemos mucho, por orar mucho, porque tengo una buena vida de fe. Si vamos mucho a la iglesia, se va a quebrar el poder de Satanás. Si tengo un cargo importante en la iglesia de responsabilidad, ¿se va a quebrar el poder de Satanás? No, solo se quiebra cuando confesamos y hacemos la confesión de que Jesús es el Cristo. No se quiebra de ninguna otra manera. No lo vamos a quebrar porque seamos buenas personas. No se va a quebrar porque ore tantas horas. Hay personas y creyentes que oran muchísimo más que nosotros. No hay que correr mucho para eso tampoco, ¿verdad? No se quiebra por eso. Se quiebra cuando proclamamos el nombre de Cristo. Jesús, tú eres el Cristo. Cuando vienen los problemas no se solucionan porque nosotros nos preocupemos mucho. Ay, tienes ese problema y no estás preocupado. ¿Voy a solucionar algo estando preocupado? Vi una película hace un tiempo que me llamó mucho la atención. Era una película de espías. Habían cogido un espía del otro bando y lo iban a matar. Y el hombre estaba tan tranquilo diciendo, pero ¿no estás preocupado? Que podemos matarte, eres un espía, podemos fusilarte. Y el hombre siempre decía, ¿solucionaré algo si me preocupo? No, entonces ¿para qué me voy a preocupar? Nosotros no somos altruistas en este sentido, pero tenemos la confesión de Cristo. ¿Por qué me voy a preocupar si tengo la confesión de Cristo? Si tengo esa confesión de que Jesús es el Cristo, yo recibiré respuestas a mis oraciones. ¿Qué significa? ¿Que los que tienen dinero tienen muchas bendiciones? ¿Los que tienen buenas casas, buenos coches, son muy bendecidos? Pero decimos que no, pero los creyentes envidian eso. ¿Sí o no? Envidiamos. Vemos a la gente, vemos a la gente con dinero, gastando dinero, viviendo. Ahora en los periódicos, las noticias de fin de año. ¿Cómo celebran las Navidades los futbolistas? Claro, con los contratos que tienen. Ay, cómo me gustaría, porque fíjate, este tío se ha ido a no sé dónde, está en las Malvinas o está en la playa de no sé dónde, en una isla paradisíaca. Se les ve a los jugadores entrar de fútbol, se les ve entrar con unos coches que dicen, ese tío las ha gastado en un coche lo que yo no ganaré en toda mi vida trabajando. Se ha comprado un coche y lo envidiamos. ¿Por qué? ¿Pensamos que esas son las bendiciones de Dios? Hay veces que nosotros pensamos y oramos y no recibimos respuestas. ¿Por qué? Porque las cosas no ocurren como yo quiero. Las cosas no ocurren como yo quiero. Hay veces que, para distinguir a veces las religiones, hay veces que nosotros oramos y decimos, Señor, oramos por esto, oro por A, quiero que sea y reciba A. Si recibo esa A, Dios me ha contestado. Qué bien. Ahora, si yo oro por A y en vez de A recibo una B, ¿qué es lo que decimos? Ay, Dios no me contesta, ya Dios no sé qué, ya Dios no sé cuánto. Nosotros, la religión, ora en este sentido. ¿Por qué digo esto? Porque están basados en mí. Yo oro y recibo tengo que recibir lo que yo pido. Si no recibo lo que yo pido, entonces no es respuesta de Dios. Por eso entonces digo, voy a recibir A. Si recibo B, no, esto no es una respuesta. A, no lo recibo, oramos más. No lo recibo,
Vamos a hacer una velada de oración. No lo recibo. Vamos a hacer un ayuno de 40 días. ¿Cuánto? Hasta que yo reciba A. ¿Por qué? Porque es A lo que tengo que recibir. Eso hace la religión. No es evangelio. Dios llega un momento y dice, no, en vez de A, yo te voy a dar B. ¿Por qué? Porque es mejor que A. No, A. Burro, es mejor la B, pero no lo ves. A veces, ¿qué Dios te dice? Te voy a dar la C, que significa, vas a esperar un poquito. No, quiero la A. Sigue siendo religión. ¿Por qué? No entendemos. Creemos, no son respuestas de Dios, simplemente la A es la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que yo pido. Si es eso, la respuesta está basada en el yo. Por eso digo que es religión. ¿Amén? Salir de este tópico, salir de la religión. Dios tiene diferentes respuestas, incluso podríamos añadir alguna más, pero Dios tiene diferentes respuestas. No te quedes simplemente en la religión. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que este año 2019 recibáis las bendiciones y las respuestas que Dios tiene para vosotros, no la que vosotros pedís, sino la que Dios tenga para vosotros. Porque si es así, recibiréis la gracia de que podéis atar todo en el reino de la tierra para que sea atado en el reino de los cielos. Porque Dios nos da el poder para que todo lo que atáramos, dice la palabra, todo lo que ataréis, todo. ¿Qué significa todo? ¿Qué es todo? Todo. Decíamos la semana pasada, gloria a Dios en los cielos y paz a los hombres en la tierra. Es conectar lo espiritual con lo físico. Estamos viendo el texto. Si tú lo atares en la tierra, será atado en los cielos. Y lo que desates en los cielos será desatado en la tierra. La conexión espiritual física. Dios nos ha dado este poder. La tierra está relacionada con el cielo. Significa, eso es el horario de Dios. Cuando se conecta el cielo y la tierra, es cuando ese es el horario de Dios. Por eso paz a los hombres de buena voluntad. ¿Por qué? Porque este es el horario de Dios. Es el horario de la venida de Cristo. Por eso decimos, este es el horario del Cristo que ha resucitado. Jesús es el Cristo, es tu horario. Y cuando yo recibo este horario de Dios, puedo atar las cosas en la tierra. Puedo desatarlas en el cielo. Está bien. Ese es el horario de Dios. Si nos caemos, está bien. También si nos caemos será una respuesta de parte de Dios. Si caemos, no pasa nada. Si estamos en el barco, llegaremos. Sí o sí. Ahora, a veces ocurre. Muy difícilmente ha ocurrido en la realidad, pero a veces personas se han equivocado de avión. Ha ocurrido. Hombre, hay muchos controles hoy en día, pero ocurre. Una persona no hace mucho leí la prensa que se equivocó, iba no sé dónde y apareció en otro lugar. A veces ocurre. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo voy en ese avión, si yo me he equivocado de avión, o me he equivocado de barco, o me he equivocado de tren, no importa lo bueno que tú seas, vas a llegar al sitio incorrecto. No importa lo mucho que tú ores, vas a llegar a un sitio incorrecto. No importa las cosas que tú hagas, estás llegando a un sitio incorrecto porque te has equivocado de avión. No importa que seas bueno. Yo soy muy bueno en el avión, yo como todo, no me meto con nadie. Estoy llorando todo el viaje, está bien. Pero te estás equivocando de avión. Tenemos que entrar dentro del Evangelio. No podemos, aunque oremos, aunque mucho que yo me esfuerce, por mucho que yo sea bueno, todo lo que hagamos en la tierra tiene que ver con el cielo. Tenemos esta bendición. Nosotros ya hemos recibido gracia, nosotros ya hemos recibido la salvación, somos hijos de Dios. Amén. Lo decís con mucha gratuidad. Siempre digo, y últimamente más todavía, si hemos recibido salvación, hermano, significa que tú eres un hijo de Dios. No es cualquier cosa. Si has perdido la capacidad de asombrarte, si has perdido la capacidad de este acontecimiento tan grande de Cristo en tu vida, hermano, necesitas comer más de Evangelio. Porque yo cada vez que recibo esta palabra, eres hijo de Dios,
que Dios, que Cristo mismo está en ti, que eres templo del Espíritu Santo, y no me mueve el alma, algo en mí está fallando. Creemos que no lo merecemos o algo parecido. Pero este es un gran acontecimiento. Eres un hijo de Dios. Pero no porque vayas mucho a la iglesia. No eres un hijo de Dios porque seas muy bueno. No es porque yo tenga mucha fe. No es que yo haga muchas cosas. Es porque creo que Jesús es el Cristo. No es por ninguna otra cosa. No hay ningún otro mérito. Muchas personas creen en Dios, pero no creen en Cristo. Muchos creen en Dios. Hablas con la gente. Sí, yo creo que hay algo. Yo creo que hay un Dios. Pero ¿sabes cómo llegar a Él? Ni idea. Te has equivocado de barco, hermano. Te has equivocado de lugar. Te has equivocado de sitio. Si no sabes llegar al Padre, si no sabes llegar a Dios y no sabes el camino, que es Cristo, da igual lo mucho que tú hagas. Nunca vas a llegar. Somos hijos de Dios. Si el Cristo vive en mí, mora en mí, ha cambiado mi identidad. ¿Por qué me quedo asombrado? Porque mi identidad cambió. Que no soy el mismo. Porque yo antes era esclavo de las circunstancias. Yo era esclavo de las cosas. Ahora soy libre. Hermano, estábamos atados a las circunstancias. ¿Cuál es el problema? Que aun siendo creyentes, todavía vivimos una vida de fe complicada porque seguimos esclavizados de muchas cosas. No somos libres de verdad. Somos esclavos del trabajo, somos esclavos del dinero, somos esclavos de las circunstancias, somos esclavos de las cosas que ocurren en nuestra vida, que modifican nuestra vida. Quiero hacer esto, pero no puedo. ¿Cómo que no puedes? Si eres libre, un hijo de Dios. Ay, me gustaría ofrendar más, pero no puedo. ¿Por qué? Si eres un hijo de Dios, si eres libre, ya no eres esclavo. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Por qué yo soy un hijo de Dios y tengo gratitud en mi corazón? Porque yo antes también estaba esclavo en ese sentido. Yo quería hacer cosas, pero no podía. Hasta que entendí Evangelio. Y me entendí, ya no eres un esclavo. ¿Quién te ata? Nadie te ata. Tú mismo te atas con tu incredulidad. Somos libres. Yo antes estaba muerto, dice la palabra. Estabais muertos a vuestros delitos. Estábamos muertos a toda la vida. Éramos como zombies vivientes y de pronto Dios me ha dado la vida porque Cristo murió por mí. Yo que merecía morir, no merecía nada, Cristo dio su vida por mí. Ya tengo la vida. No es solamente una vida eterna que empezaré a vivirla cuando fallezca, no. La vida eterna empiezo a vivirla desde el mismo día que Cristo vino a mi vida. Yo tengo la vida eterna como cada uno de vosotros. Y no solamente la vida eterna, es una vida completa, plena. Es la vida abundante, pero no abundancia de cosas físicas. Siempre se nos van las cosas a las cosas físicas. Vida de abundancia. ¿Tendremos dinero, pastor? Es no entender la vida de Cristo. Es no entender el Evangelio. Yo antes estaba muerto a todas las cosas espirituales porque estaba solamente centrado en las cosas físicas. Pero Dios me hizo entender, eres vivo. Tú tienes la vida de Cristo. Antes éramos hijos del diablo, ¿os acordáis? O ya hemos olvidado de nuestra vida, o ya hemos olvidado de dónde Dios nos ha sacado, o hemos olvidado de todas las cosas que por causa de que el diablo reinaba en nuestra vida, que éramos hijos del diablo, hacíamos. Pero ahora Dios nos ha dado el Espíritu Santo para recibir su guía. Yo antes vivía conforme la obra de Satanás me indicaba. Ahora vivimos bajo la guía del Espíritu Santo. Todas las cosas nos guían y nos ayudan a bien. El Espíritu Santo que Dios mismo nos dio. El Espíritu Santo que Cristo mismo dijo antes de morir. Y yo enviaré a otro Consolador. Juan 14. ¿Para qué? Para que igual que yo estoy con vosotros, Él esté con vosotros todos los días de vuestra vida. Él os guíe, os dé el poder. ¿Para qué? Para atar todo el poder de la oscuridad. Para que donde tú estés el poder de la oscuridad se quiebre. Porque tienes la confesión de que Jesús es el Cristo. No porque tú seas o tengas poder, sino porque Cristo está en ti. Porque Dios envía sus ángeles alrededor de tu vida. Donde tú vayas, el ejército espiritual de Dios va contigo. Donde tú vayas, siempre te precederán los ángeles. Así como precedieron la vida de Moisés, que iba un ángel delante y otro ángel detrás, guiándole en todo tiempo. Así Dios te guía en el día de hoy. Pastor, no le veo al ángel. Da igual que no lo veas. Hebreos 11:14 dice que Él está contigo.
Apocalipsis 8 dice que Dios levanta, los ángeles llevan las oraciones hasta el trono de la gracia. Dios escucha tus oraciones, los ángeles ministradores van alrededor de ti. Simplemente yo tengo que tener el respaldo celestial. Dios está contigo. En este año 2019 Dios está contigo. En este año 2019 tú eres y serás un ciudadano del reino de los cielos. Tenemos que vivir conforme a esta palabra, porque tenemos que vivir la vida. Tenemos que vivir la vida del discípulo de evangelismo. Tenemos que vivir la vida del discípulo, ese discípulo que viva el evangelismo porque revele que Cristo obra en tu vida. Este es el mensaje más importante de toda la Biblia, no del año, de toda la Biblia. Si lo perdéis, lo perdéis todo. Quería terminar este año, este mensaje, y este año con este mensaje, que recopila todos, digamos, los mensajes de todo el año. No perdáis esto. Amén. Aunque cambie el año, no perdáis esto. Enraizarlo en vuestro corazón. Enraizarlo profundamente. Porque aún dice la gente, que la cosa está un poquito mal. Se va a poner peor. No quiero ser catastrofista, no quiero ser... Pero la palabra dice esto, ¿no? ¿No lo dijo Jesús? Capítulo 24 de Mateo y 25. ¿No lo dijo Pablo a Timoteo? Vendrán falsos doctrinas, vendrán falsos cristos, vendrán amantes de lo suyo propio, amantes de sí mismo. Van a venir tiempos más difíciles que esto. Vendrán tiempos de persecución, no olvidéis esto. Vendrán tiempos de persecución hacia el cristianismo. Hoy en día, os iba a haber traído hoy la cantidad de países que hay en el mundo, hoy en día, 2018, que el cristianismo está siendo perseguido brutalmente. Hoy, que es muy lejos, hoy. Sigue habiendo muchos países donde hay una gran persecución del cristianismo. Y el cristianismo está menguando en muchos sitios. De España no va a ser menos. Tenemos que aferrarnos a este evangelio. Tenemos que aferrarnos a solo Cristo, porque es la única respuesta que Dios tiene para nosotros. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que este año 2019 que podáis entrar con la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, confesando: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Os bendigo en el nombre de Jesús.